Hola, este video habla sobre las líneas de transmisión, que son las líneas que transmiten la energía desde la subestación hasta tu casa. Primero vamos a hablar un poco sobre la historia de estas, que vienen del año 1777 por Alessandro Volta, que es un italiano, en donde él dice que la chispa encendida podrá ser transportada de Como a Milán, que son dos ciudades italianas, con alambres que sean soportados por postes de madera plantados por aquí y por allá. La primera línea de transmisión eléctrica industrial en Italia entró en operación en 1882 entre Tivoli y Roma, en donde ésta llevaba un voltaje de 5.1 kV en una sola fase, y estaban formadas por soportes a base de metal y aisladores montados en ganchos sostenidos por barras cruzadas de madera. Posteriormente, en 1898 se instaló la primera línea de transmisión trifásica de 32 kilómetros a lo largo de la estación de Pearl Street de Thomas Edison en Manhattan, Nueva York. Mientras que en el mismo año, en Estados Unidos se utilizó por primera vez los cables de bronce y cobre. En 1913 se rompió el récord de distancia alcanzando los 400 kilómetros y era capaz de transmitir 150 kilovolts. Finalmente, en 1953, la primera línea de 380 kilovolts se creó y esta era de 954 kilómetros. A partir de entonces, la forma de transmitir energía ha variado ligeramente con los años, únicamente mejorándola. Sin embargo, la cantidad de energía transmitida no ha cambiado mucho, las propiedades físicas de las estructuras siguen siendo de cables de acero-aluminio, pilones en forma de V y aislantes conformados de 26 componentes. Como se mencionó anteriormente, estas líneas de transmisión transportan un alto voltaje por varios kilómetros. Es por eso que el material del conductor debe de ser muy especial. Los materiales más utilizados en la actualidad son, en donde todo el conductor es de aluminio. Este es el más utilizado y es muy bueno cuando no se necesita una alta resistencia mecánica. Después de ese, sigue el conductor de una aleación de aluminio, en donde la resistencia mecánica es un poco mejor y la conductividad también es mayor. Esto se debe a que se le agrega un porcentaje de silicio y magnesio al aluminio. Después, otro de los materiales más utilizados es la aleación de aluminio con acero. Esto se utiliza cuando las condiciones ambientales son más peligrosas. Esto quiere decir que existen vientos fuertes, huracanes o situaciones del estilo. Y esta aleación es buena debido a que aumenta la resistencia mecánica del componente. Finalmente, otros materiales que se han utilizado para las líneas de transmisión son el cobre, el latón y el bronce, aunque estos ya no son muy utilizados debido a su baja resistencia mecánica y su maleabilidad. Muy bien, ahora hablaremos de los aisladores que se utilizan en las líneas de transmisión. Para empezar, los aisladores se utilizan en las líneas de transmisión de alta tensión y media tensión para aislar el circuito, y así garantizar la seguridad de los operadores y de la gente que le da mantenimiento al circuito. Inicialmente, los aisladores se empezaron a fabricar de vidrio recocido, pero entre 1890 y 1893 se realizaron experimentos con porcelana y a partir de 1935 se empezó a utilizar un material templado dieléctrico de vidrio, lo cual le ofrecería una gran resistencia mecánica y esto le daría una constante dieléctrica mayor a la del vidrio que a la de la porcelana. Así, aislando completamente la conducción eléctrica en el material en las líneas de transmisión. Pero como la tecnología sigue avanzando, hoy en día se busca que estos aisladores sean de plástico, ya que tienen un mejor comportamiento elástico, una mayor resistencia contra impacto mecánico, menor peso y tienen una elevada resistencia eléctrica. Los tipos de aisladores se dividen en tres: aisladores rígidos o de soporte, aisladores de suspensión o aisladores de espiga, palillo o pin. Los aisladores de soporte solamente aguantan hasta 69 kV y están hechos de una sola pieza de porcelana. Los aisladores de suspensión tienen forma de un plato y el aislante, ya sea vidrio o porcelana, tiene adherido cemento y elementos mecánicos para completar su fijación. Existen una variedad de tamaños y formas para sujetar este tipo de aislador. Finalmente, los aisladores de espiga pueden estar hechos de cualquier material, ya sea dieléctrico, vidrio, porcelana o plástico, y estos están amarrados al poste por el mismo conductor en forma de hilos. Cualquiera de estos tipos de aisladores varían dependiendo de las condiciones ambientales en las cuales se está haciendo la instalación. Estas pueden variar de dos formas, ya sea normal o de antiniebla.
Los de antiniebla se usan en lugares como desiertos, costas e industrias, donde las condiciones ambientales son más fuertes que en un lugar donde el clima es templado. Estructuras que se utilizan para mantener los conductores separados entre sí y de tierra en las líneas de transmisión. Estos comúnmente son de metal, concreto o madera. Para elegir el tipo de soporte a utilizar, se deben de tomar factores como los siguientes en cuenta. Factores económicos, políticas y prácticas de la empresa, condiciones climáticas, estética, facilidad de acceso, entre otros. Los soportes pueden ser postes o bien torres. Los postes son los soportes de poca altura con cuerpo vertical único. Pueden ser de madera, concreto o de metal no ensamblado. Estos tienen que ser de poca altura debido al peso de los materiales. Los postes metálicos se utilizan en redes y líneas de subtransmisión debido al costo. Los postes de madera resultan poco uniformes, pesados y con vida útil corta si no se les da mantenimiento constante, por lo cual su uso es prácticamente nulo. El uso del poste de concreto está limitado a terrenos planos de fácil acceso ya que son pesados y relativamente frágiles. Las torres, por otro lado, son soportes metálicos ensamblados de acero mayormente que se utilizan en la transmisión de energía de alta tensión. Pueden haber dos tipos de torres según su disposición. Pueden ser de disposición en triángulo equilátero o disposición horizontal. Otro elemento importante es el cable o hilo de guarda. Este es un conductor que se conecta en paralelo y se encuentra sobre los conductores de fase de una línea de transmisión. El objetivo principal de este elemento es el de proteger las fases de transmisión de rayos conduciendo la descarga a tierra. Otra función es la de generar una potencia del mismo valor a la tierra en todo el trazado de la línea. Esto para disminuir el riesgo para el personal durante maniobras con las líneas de transmisión. Según la Comisión Federal de Electricidad, los cables deben de tener 7 hilos con trenzado izquierdo con un paso entre 10 y 16 veces el diámetro nominal del cable y deben de tener alta o bien extra alta resistencia. A su vez, el diámetro tiene una tolerancia de variación de diámetro de más o menos 1.5%. Es importante que los alambres no tengan fisuras, ya que esto conllevaría a su fractura. Para determinar la calidad de un alambre se utilizan diversas pruebas, entre las cuales está la prueba de torcido. En esta prueba se determina que un alambre es aceptable si soporta un mínimo de 20 vueltas sin fracturarse, agrietarse o generar astilladuras. Algunas de las otras pruebas son la de trenzado, carga última de ruptura, elongación, ductilidad y adherencia de la capa de zinc. Para el correcto diseño de un sistema de líneas de transmisión, es de suma importancia tomar en cuenta diversos factores eléctricos para asegurar su funcionamiento correcto. Algunos factores eléctricos que se toman en cuenta son la resistencia del cableado, la inductancia y o capacitancia que se genera en la línea, conductancia que generan los conductores y las conexiones a tierra. También en los factores eléctricos se toman en cuenta las pérdidas por efecto de Joule, acoplamiento de las líneas y el efecto piel y corona que generan menor inductancia. Es importante tomar en cuenta la resistencia, ya que ésta indica cuánto se opone el conductor a dejar pasar la corriente. Si no se toma en cuenta este factor, se puede utilizar algún material con una resistencia demasiado elevada, lo cual resultará en pérdidas de potencia energética. Esto está representado con las pérdidas por el efecto Joule, las cuales se manifiestan en forma de calor debido a la resistencia del conductor. Por otro lado, debido a que los postes y diversos elementos del sistema de transmisión utilizan piezas metálicas y estas a su vez representan una resistencia, se dan pérdidas por el acoplamiento. A pesar de que siempre existirán pérdidas, se han impuesto estándares de instalación que permiten reducir dichas pérdidas a un mínimo. Factores mecánicos. Para los cables que se instalan en las líneas de transmisión y distribución, los factores mecánicos que se toman en cuenta son el módulo de elasticidad y el coeficiente de dilatación térmica. Por medio de estos dos factores físicos se puede obtener el material que se va a utilizar en los cables para aguantar las cargas a las que se someten, la transmisión eléctrica que pasa por ellos y aguantar las pérdidas por calor. Es importante tomar en cuenta estos factores ya que las líneas se ven sometidas a esfuerzos mecánicos por factores ambientales como son las tormentas.
Factores ambientales. Es importante considerar también los factores ambientales como el viento, la lluvia y ondas de calor que se generan en el lugar donde se va a montar la línea de transmisión para saber qué tipo de material se va a utilizar y qué tipo de estructura es la mejor. También es importante considerar el impacto que tienen las líneas de transmisión en el ambiente a la hora de montarlos, ya que estos interfieren con la flora y fauna del ecosistema en donde son montados. Esto puede tener un impacto significativo a la hora de la construcción y operación. Factores económicos. Dentro de los factores económicos se encuentran los costos de diseño, manufactura y entrega de la estructura al sitio de construcción. El costo de instalación considera el trayecto, armado e instalación de la estructura. También los costos de instalación consideran el acceso a la localización de la estructura y restauración. Los costos de hardware incluyen los aislantes, hardware y ensamble a la tierra. Las estructuras de acero deben estar soportadas en una base de concreto, lo cual se divide entre los costos del material y de la instalación. Los postes de madera deberán estar incrustados al suelo, cuyo costo se verá reflejado en los costos de instalación. Adicionalmente, el mismo diseño de las líneas de transmisión tiene un costo alto debido a los estudios y trámites previos, los cuales son requeridos. Por otro lado, al instalar una línea de transmisión es importante tomar en cuenta el beneficio económico que ésta tendrá para la comunidad a la cual afectará. En caso de una comunidad marginada, la instalación de líneas de transmisión que permitan proporcionar energía eléctrica a una comunidad pueden implicar un crecimiento económico de la misma. Factores sociales. Se debe tomar en cuenta la ubicación de las líneas de transmisión, ya que esto puede implicar desplazar a personas de su vivienda. Existe una norma de CFE en la cual se establece que las líneas de transmisión no pueden pasar por zonas altamente pobladas. La construcción de líneas de transmisión es de suma importancia para las poblaciones, ya que éstas proveen la electricidad a casas y oficinas, y es por esto que se deben de rectificar la ubicación y el material de las mismas para no dañar el funcionamiento y dejar a una población sin electricidad.